La Isla, con Débora Peredo. Continuamos y lo hacemos hablando de la agricultura, del sector agrícola en Canarias y en Gran Canaria, por supuesto, con Roberto Goyri. ¿Está usted cómodo, señor Roberto? Muy cómodo, muy cómodo. Bueno, yo me alegro que esté usted aquí acercándonos a este tema. Con todo lo que usted sabe, me viene ahora a la cabeza la pregunta de si nunca ha pensado en meterse en política, en consejero de agricultura o algo así. La política es otro mundo, o un mundo que yo no me encuentro cómodo, ni tengo vocación de político, y por lo tanto no he tenido algunas propuestas en tal, pero no, la agricultura por otro lado. Bueno, pues verá que esta semana le comento que nos visitará el consejero de Agricultura, Francisco Santana, y igual usted quisiera pues hacerle alguna pregunta que yo se la puedo transmitir a él cuando lo tenga aquí en el programa, porque bueno, desde luego estamos hablando del mismo sector, del mismo ámbito, y no sé si a lo mejor habría que decirle algo, hacerle alguna pregunta o algún tema que haya que tratar con más incidencia. Bueno, yo al consejero poco le podría decir porque las competencias del consejero son muy pocas en el aspecto de lo que es la agricultura de exportación y todo ese tema, pero sí le diría que lo que yo he comentado antes del tema de la agricultura de medianías, la agricultura de autoconsumo, el Cabildo podría hacer una gran labor hacia esos agricultores para reactivar lo que es la agricultura de autoconsumo y que no tengamos que depender tanto del exterior. Y yo creo que el Cabildo, que tantas cosas buenas hace, podría involucrarse en este tema y potenciar lo que es el tema de la agricultura de autoconsumo, es decir, favorecer de que los jóvenes puedan incorporarse y apoyar todo ese tema. Yo creo que es fundamental. Bueno, antes estábamos hablando de lo que era el sector del tomate, ¿no? Que parece ser que es lo que más importancia tiene dentro del sector agrícola en Gran Canaria. Y yo quisiera preguntarle por esa competencia, ¿no? Por esa competencia que tenemos con tomates de otros lugares, como por ejemplo el de Marruecos, que parece ser que está pisando, ¿no?, a lo que es el tomate canario en las exportaciones, por ejemplo, a la Unión Europea. ¿Cómo se está llevando ese tema? ¿Cómo se gestiona? Bueno, yo diría que hoy, debido a que Canarias pues ha perdido, por así decirlo, la bandera de la producción que tenía hace unos años, que era, bueno, como ya le digo, que era impresionante, eran casi 400, 300.000 toneladas en un periodo de 6 meses. En aquella época pues Marruecos empezaba, Marruecos hacía poco daño, luego empezó a hacer mucho daño cuando ellos empezaron a producir en gran cantidad, porque hay que tener en cuenta que Marruecos produce en las mismas épocas que nosotros, es decir, ellos empiezan la misma semana que nosotros empezamos y terminan en la misma semana que nosotros terminamos, y por lo tanto es muy difícil no tener una competencia, teniendo en cuenta de que los costes salariales y los costes de producción son casi 3 veces más bajos que aquí. En Marruecos, el coste que tiene la producción del tomate es menor de lo que tenemos aquí. 3 veces menos. Es por ejemplo, unas cosas, las condiciones laborales que tienen pues allí. Las condiciones laborales, un trabajador gana lo que gana al día, aquí hay una seguridad social, aquí hay unos convenios colectivos que hay que cumplir, hay hacienda que hay que cumplir, y eso allí pues no existe, o si existe no se lleva tan a rajatabla. No se lleva tan a rajatabla, y por lo tanto eso al final del resultado, eso abarata mucho el entonces, claro, producto. tú no puedes competir en esas condiciones, y aparte de que ellos llegan a la Unión Europea teniendo en cuenta que ellos producen más barato, pueden vender más barato, y eso provoca que Canarias sea arrastrada por esos precios, y esos precios que tenemos que vender muchas veces no cubren ni los costes aquí de producción ni de transporte. Por lo tanto, el gran hándicap es ese de los costes que ellos tienen y los que tenemos nosotros. Pero en estos momentos en que Canarias, el sector del tomate, está padeciendo esta situación de crisis que está padeciendo, nosotros consideramos, porque Marruecos nos ha sobrepasado en la producción de tomates, por lo tanto ya ellos tienen más que nosotros, y eso provoca pues que los daños que pueda provocar Marruecos pues no sean tan graves como fueron en su momento. Pero desde luego hay preocupación. Está en estos momentos el acuerdo de Marruecos de pesca, que todavía no se ha firmado, y nosotros creemos de que no se firma el acuerdo de pesca porque Marruecos quiere que se cambien algunas normas de acuerdo agrícola en el tema del control de precios, que eso sería terrible para nosotros, porque eso supondría que Marruecos puede vender a cualquier precio. Hoy tiene
una norma en la que ellos tienen que vender a un determinado precio para no perjudicar a las producciones isleñas, pero eso se lo pasan ellos por el arco del triunfo, no lo siguen, y eso perjudica enormemente a las producciones canarias. Por lo tanto, Marruecos ha sido muy mala, muy competencia desleal hacia nosotros. Después, en el tema fitosanitario, nosotros tenemos las dudas de que ellos, las producciones, no siguen los requisitos que se les exigen a las producciones canarias. Y luego está también Península, que Península tiene los costes similares a nuestros, pero que tiene otras circunstancias, que tienen una proximidad a los mercados. Península coge un camión de tomates en Alicante y en la mañana siguiente los tiene ya colocados en el mercado. Claro. Y nosotros tenemos que ir en barcos. Nosotros tenemos el hándicap de que somos una isla, que estamos aislados. Efectivamente, seis días o más, y eso depende, bueno, pues todo eso son unos condicionantes que hacen que el tomate, yo diría que los tomateros requieren un premio a todo este tema, porque tantos años pasando por todas estas situaciones y manteniendo la actividad, pues tiene mucho mérito, porque otras personas hubiesen tirado la toalla mucho antes. Hombre, es duro que además de lo duro que es el trabajo, valga la redundancia, ¿no? Ya de la agricultura, ¿no? Que se trabaja todo el año, o sea, realmente la persona que tiene campo tiene que cuidarlo durante todo el año, ¿no? No se puede tomar unas vacaciones así, porque aunque no tenga plantación en ese momento, tiene que tener un cuidado de la tierra, ¿no? Es un trabajo muy sacrificado que además luego no se ve beneficiado o bueno, no tiene, digamos, los beneficios que debería tener, ¿no? En el mercado. Bueno, efectivamente, como usted ha dicho, el agricultor es una persona que está todo el día dedicado a la agricultura, no tiene descanso en cierta medida, porque por ejemplo usted ahora se plantea de que la campaña de tomate está finalizando en este mes de mayo. Pues en el mes de junio las empresas que vayan a plantar el año que viene ya tienen que preparar las tierras. Claro. Y hacer los semilleros y tienen que preparar todo. Por lo tanto, es una actividad que no tiene descanso, pero no solo en esta agricultura de exportación intensiva, sino incluso en la agricultura de medianías, la agricultura para consumo, la que hay, pues también tiene su dedicación. Es decir, la agricultura es muy dura, porque también tú plantas, pero no sabes cómo vas a recoger ese fruto. Sí, o no puedes controlar el clima, ¿no? Y efectivamente, y no sabes ni cómo lo vas a vender, y luego sabes, o saben las personas que nos escuchan, de que el agricultor siempre es el menos que recibe de la tajada, por así decirlo, porque hay muchos intermediarios, y entonces eso desvirtúa el trabajo de los agricultores, en el sentido de que no reciben lo que realmente trabajan, porque el agricultor pone todo, la carne en el asador, y a lo mejor al final pues no se come sino el hueso, pero la carne se la han comido otros. Por lo tanto, yo creo que la agricultura, pero eso ha sido siempre así, y la agricultura es muy sacrificada. Depende de muchísimos factores, es decir, como dijo usted anteriormente, lo que es las cuestiones climatológicas. Usted planta, le viene un siroco y nunca puede saber nada. Como digo yo muchas veces, es una actividad incierta, es decir, con un futuro incierto. Tú plantas, pero no sabes lo que va a ocurrir al mes siguiente o a la semana siguiente, porque te viene. Por ejemplo, el año pasado ocurrió una cosa que recuerdo en este momento. Tú en el mes de julio o en el mes de agosto o el mes de julio plantas los semilleros, que son plantas tiernas. Vino una ola de calor ahí en el sur, y la mayoría de las plantas se perdieron. Y, claro, se echan a perder. Y es que la semilla de tomate, si no me equivoco, cuesta 1 kilo 60.000 euros. Es decir, que no es... ¿Un kilo? 60.000 euros, una cifra aproximada. Sí, ¿no? A lo mejor alguien que me está oyendo pues pensará que me equivoco para arriba o para abajo. Bueno, pero yo he oído esa cantidad. Bueno, la verdad que... Por lo tanto, cuando viene una climatología... Exacto. Se pierden muchas cosas. Bueno, en ese sentido, hablando de los agricultores, ¿no? De los trabajadores, ¿cómo está la situación de ellos? Por ejemplo, los sindicatos, ¿cómo los defienden? ¿Realmente ellos están luchando por sus derechos? Bueno, yo lo que tengo que decir que en Gran Canaria, y no lo puedo decir en otras islas, porque no ocurre así como en Tenerife o en otras islas, en Gran Canaria
los trabajadores del campo están bien representados, digo, bien apoyados, porque tienen los sindicatos, pues tienen a comisiones obreras, a la UGT, al SITCA, al CTU, es decir, son sindicatos que están implantados en el sector, son los que negocian el convenio colectivo en su nombre y por lo tanto no hay una desprotección por parte de ellos hacia los trabajadores en ese sentido, y hay un diálogo muy importante con los sindicatos, y en estos momentos que hemos creado la plataforma de apoyo al tomate y a los demás productos agrícolas, pues los sindicatos han sido casi los que han provocado, los que han provocado casi, por no decir en su totalidad, la creación de esta plataforma para apoyar pues este sector, porque ellos están involucrados con sus trabajadores afiliados y ellos ven de que las empresas lo están pasando mal, de que cualquier circunstancia pues van al paro, y todas esas cuestiones pues ellos se han mentalizado en que tienen que también apoyar a las empresas, porque ya no es la época anterior en que la empresa era la enemiga. La empresa hoy es una parte integrante de lo que es la actividad, que la forman los trabajadores y las empresas, y es un conjunto, y no se puede ir uno contra otro ni el otro contra uno, porque es que esto funciona en conjunto, y si falla algo de esta cadena se viene abajo la actividad. Y por lo tanto yo a los sindicatos, yo siempre lo he dicho, porque negocio 4 convenios del sector y siempre lo he dicho, en comparación con otras islas en las que la representatividad no es la adecuada, que también provoca una competencia desleal a las empresas de Gran Canaria, porque muchas no tienen convenio o no cumplen el convenio, y de luego en Gran Canaria pues los trabajadores, por decirlo entre comillas, tienen la suerte de tener unos sindicatos que los defienden legítimamente. Bueno, eso es importante, ¿no? Que luchen por los intereses. Respecto a la plataforma en defensa del tomate canario de la que hablaba, que se ha formado recientemente, ¿cuáles son los objetivos principales, digamos, que se han planteado a corto plazo? Es decir, ¿en qué están trabajando ahora mismo? Porque está claro que es para el beneficio, ¿no?, del sector del tomate, pero realmente en acciones, ¿a qué es lo que están haciendo? Bueno, esta plataforma tiene como cuestión fundamental reivindicar que lo que se ha prometido al sector agrícola se entrega al sector hortofrutícola, es decir, hay ayudas de la Consejería de Agricultura y ayudas previstas por el gobierno central que no se han abonado, unas por la crisis, otras porque no se sabe qué, y en ese sentido hemos hecho una reivindicación. Hemos pedido unas reuniones con el presidente del gobierno y el consejero de Agricultura del gobierno y con la delegada del gobierno, que están pedidas. Nos vamos a reunir y en ese sentido vamos a planificar todo lo que pueda acontecer en los próximos días. Los sindicatos han dicho, eso es un tema de ellos, que bueno, pues si no ven cumplimiento o no ven un apoyo de las instituciones, pues harían acciones de fuerza, como manifestaciones, como huelgas de hambre, bueno, cuestiones que son ellos los que lo tienen que manifestar, pero desde luego lo que está claro es que en estos momentos esta plataforma está porque hemos creído también los empresarios que se ha llegado a un límite en el que no podemos estar con los brazos cruzados esperando que venga del cielo lo que las autoridades que han prometido no lo hacen, y entonces es necesario cumplir con lo que se ha prometido. Repito, no se está pidiendo nada nuevo, porque mucha gente achaca al sector agrícola como que está siempre pidiendo, llorando y todo ese tema. Esta vez, no, sino cosas que ya están concedidas. Esto no, ahora no estamos llorando, ahora estamos pidiendo que nos den lo que se ha prometido para no llorar posteriormente, porque cuando pierdes la empresa o pierdes el trabajo es cuando se llora. Por lo tanto, en esa situación estamos en estos momentos. Pero hemos dicho que nos hemos señalado un plazo de 15 o 20 días porque las empresas tienen que preparar la campaña. Y sin esos fondos, en esas ayudas, muchas empresas no pueden iniciar el mes de junio la preparación de las tierras. ¿Qué pasaría si esas ayudas, bueno, esos, digamos, convenios que ya están hechos no llegan? O sea, ¿qué es lo que va a suceder? Pues bueno, muchas empresas podrán continuar y otras tendrán que quedarse en el camino, como ha ocurrido hasta la fecha. Aquí no hay secreto, aquí no hay cartón por medio. ¿Usted cree que tiene futuro, no? ¿Cuál es el futuro que le vemos? Ya hemos dicho que le ha faltado una planificación y demás, pero si realmente no se siguen cumpliendo estos plazos o estas ayudas y demás, y sigue todo con esa competencia de Marruecos, ¿qué pasará? ¿Puede llegar a desaparecer la agricultura? Yo creo que en estos momentos debemos olvidarnos un poquitito de Marruecos. El problema está aquí. El problema está aquí.
Está el problema en el gobierno autónomo que debe y el tema de la compensación al transporte. Marruecos vamos a dejarlo un poquitito más adelante, que también nos hace daño, pero en estos momentos el tema está aquí. Hay primero cosas que solucionar este tema. Y en cuanto a la planificación que yo dije anteriormente, la planificación es en el tema de la agricultura de autoconsumo, porque el sector exportador, el de tomates, pepinos y todo ese tema, es un sector que está muy preparado, muy organizado. No hay que olvidar, como dije anteriormente, que lleva 135 años en los mercados europeos, tiene sus redes comerciales, están acostumbrados a salir fuera, a competir, y eso no es problema para ellos. El tema es las ayudas que están previstas y que no se han pagado. Y luego, lo de la agricultura de interior o de autoconsumo es la que tiene que planificarse y buscar fórmulas para que la agricultura, si no llega a ser autosuficiente, si nosotros consumamos el 100%, yo me conformaría con un 50%, sería, bueno, el gordo. Bueno, sería un gran avance por lo menos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, señor Goiris, por habernos acompañado hoy aquí. Déjeme decirle que esta casa está preparando un debate respecto a lo que es el sector del tomate canario y que, bueno, que esperamos que usted pueda estar presente y otros entendidos en el tema para hablar de este sector que yo creo que ya hemos dejado bastante claro en este programa de hoy, la importancia que tiene para Gran Canaria y para las islas en general. Pues yo en este momento le agradezco la invitación, la acepto y agradezco que este tipo de programas se lleven a cabo porque son fundamentales para que las personas o la sociedad conozca la importancia del sector y en los momentos duros hay que estar ahí al frente. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí y también desde el programa La Isla mandamos un gran mensaje de ánimo a todos esos trabajadores del campo que tanto trabajan de sol a sombra. Estoy segura que bueno, que ya hemos dicho que es un sector bastante complicado, ¿no? Y hay que dedicarle mucho tiempo, así que desde luego que hoy queríamos dedicarle este espacio porque no nos olvidamos también de esos trabajadores que nada más y nada menos que producen los alimentos que nosotros consumimos. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima edición.